Régimen de personas en el derecho romano. El derecho romano es la fuente principal del derecho moderno. Como Carlos Medellín en metáfora lo diría, Roma es al derecho lo que Grecia es a la filosofía y el arte. De tal importancia para abordar el tema, podemos empezar estableciendo en el régimen de personas del derecho romano tres estados fundamentales: el estado de libertad, el estado de ciudadanía y el estado de familia. Estado de libertad. Es la característica de la personalidad humana. El hombre que no era libre no era persona. Solo los hombres libres podían gozar del estado de ciudadanía y de familia. Así entonces los esclavos en Roma no eran considerados personas. La esclavitud en Roma entonces era considerada una condición patrimonial, es decir, los esclavos eran sujetos de hechos, mas no de derecho, y por tanto no podían casarse ni adquirir patrimonio. Para que un esclavo fuese libre, existía la manumisión, que era el acto jurídico que convertía al esclavo en un hombre libre, pero bajo una condición social inferior a la de un hombre que nunca fue esclavo. Del estado de ciudadanía. Se dividían en ciudadanos y no ciudadanos, cada uno la primera solo para residentes en Roma de nacimiento y la segunda para peregrinos y latinos. Esta clasificación jurídica se acabó en el 212 con un edicto del emperador Antonio Caracalla. Del estado de familia. El sui juris y alieni juris. Las primeras no estaban sujetas a la voluntad de otras, pero las segundas, en cambio, estaban sometidas a la potestad de otras, y estas eran la patria potestad, el matrimonio y el mancipium. Estas dos últimas desaparecieron bajo el derecho justiniano. De la patria potestad. Era la institución jurídica propia del derecho civil, solo para ciudadanos romanos. Y era el pater familias, que era quien tenía ese derecho por cognición o por adnación. Las mujeres no podían ejercer este derecho, pero sí estaban sujetas a él. Asimismo, el pater familias podía disponer de la vida o manciparlo, es decir, cederlo o venderlo e incluso abandonarlo. Del estado de familia. Nacía con el matrimonio, que era un acto solemne, y con el tiempo los romanos lo alejaron de la divinidad religiosa. La obligación de la fidelidad fue más estricta para la mujer. Asimismo, cada cónyuge conservaba su patrimonio, es decir, no había sociedad conyugal. El matrimonio solo se podía disolver si moría uno de los cónyuges, por pérdida de la libertad, la pérdida de ciudadanía o el divorcio. Los hijos de la unión quedaban sujetos a la patria potestad del jefe de familia, pero también se podía adquirir esta condición con la adopción o por legitimación del concubinato. De la tutela. La tutela es un poder dado y permitido en el derecho civil para proteger a quien por causa de su edad no puede defenderse por sí mismo. Esta definición comprende solo la tutela del menor, pero también era aplicable al sexo femenino, la alteración de capacidades mentales y la prodigalidad. Entre las formas de tutela estaba la tutela legítima y la dátiva. De la curatela. La ley de las 12 tablas instituyó la curatela como medida de protección de los furiosi o locos y los pródigos o disipadores, como medida de protección de su patrimonio. Esta institución romana, con el paso del tiempo y el desarrollo del derecho, incluyó también a la mente capti, a los sordomudos y a los menores de 25 años que pidieran un curador. Las principales funciones del curador eran similares a las del tutor, que tenía como fin garantizar al incapaz el ejercicio de sus derechos civiles. Por último, en el régimen de personas naturales, hablaremos de la capitis, de minuto. Este era un fenómeno exclusivo del derecho romano y consistía en la pérdida de libertad o de la ciudadanía o en una transformación de la personalidad civil desde el punto de vista del estado de familia. De la persona moral o jurídica.
La personalidad moral o jurídica, como se le conoce en el derecho moderno, existía para ciertas entidades públicas o privadas, como el Estado, los municipios, las corporaciones, etc. Esta se constituía por personas físicas con la voluntad de reunirse y crearla. Esta tenía todos los atributos de la persona civil, pero representada por la persona física, designada por quienes la conformaron.